Listo. Ok. Bueno, vamos a ver, déjenme nada más checar. Listo ya. Ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Ok, bueno, este es el proyecto, un proyecto de demanda o un formato de demanda que ustedes pueden seguir para elaborar el propio en el caso que les fue asignado. Y en la sesión de hoy lo que vamos a analizar es la estructura de la demanda independientemente, que ya hemos visto que en los artículos 255 y 95 del Código de Procedimientos se establecen los requisitos formales y materiales. Los requisitos formales y materiales son los que el juez, al recibir la demanda, evaluará si cumple para dictaminar su admisión, prevención o desechamiento. Sin embargo, como verán y como seguramente han estado analizando ustedes en su trabajo, hay varios artículos que están vinculados y no solamente debemos de seguir lo dispuesto por esos artículos, el 255 y el 95. Es más, de esos artículos se desprende la vinculación con otros. Por ejemplo, el artículo, la fracción primera del 255 que establece el tribunal, señalar el tribunal ante el que se promueve, está vinculado con artículos de la competencia que se encuentran ubicados en la ley orgánica de la ley orgánica del Poder Judicial. En este caso vamos a ir viendo algunos artículos que están vinculados con el 255 y cuál es el fundamento con el 95 y el 255 y cuáles están vinculados con otros ordenamientos como podrían ser del Código Civil, la ley orgánica, el propio Código de Procedimientos y eventualmente en algunos casos con alguna jurisprudencia para que ustedes puedan ver la estructura y entender la estructura completa. Acuérdense que también la forma es fondo. Cada uno de ustedes irá tomando su propio estilo como abogado o como abogada e irá redactando. Yo no quiero incidir tanto en el estilo, pero sí dejarles la premisa en la mente de que la forma es fondo. Cuando a mí me llega un escrito en donde tiene faltas de ortografía, está mal justificado, no tiene una coherencia y es, digamos, toda su estructura está homologada, a mí ya me empieza a generar ruido y seguramente el que no cuida la forma, muchísimo menos cuida el fondo. Entonces, tampoco irse con la idea de que pues solo voy a cuidar la forma y el fondo no me importa. No, pero es una indicación, por lo general es una indicación que el que no cuida la forma, tampoco cuida el fondo. No es una cuestión de prejuzgar, desde luego se estudia y se analiza el documento. Cuando a mí me toca contestar una demanda y empiezo a ver que hay errores, eh, mantengo la guardia, pero mi estrés se empieza a disminuir sabiendo que adelante tengo un abogado o una abogada que no hace bien su trabajo. Desde luego eso no es para relajar el trabajo de uno, sino para, pues recuerden ustedes que esto es un tablero de ajedrez. Los movimientos que hace la contraparte y los errores y las equivocaciones hay que aprovecharlos completamente y todos, o la mayoría, los que se puedan aprovechar, e ir quitando piezas en el tablero. Y una pieza fundamental en el tablero es la demanda y la contestación de demanda. Entonces, bueno, vamos a ver en este taller los artículos que están vinculados con la demanda. La primer lámina que tienen enfrente es la lámina sobre la carátula de la demanda. Aquí hay 2 o 3 elementos importantes
que no se mencionan como tal en el Código de Procedimientos, pero que todo mundo que trabajamos en el litigio los mencionamos como tal. Uno es el rubro, el otro es el proemio. Cuando hablamos del rubro y el proemio no los vamos a encontrar mencionados como tal en el Código de Procedimientos Civiles. Sin embargo, sí vamos a encontrar varios artículos que dan pie o dan lugar a ello. Antes de entrar al rubro o al proemio, el primer artículo que tienen ustedes que considerar es el artículo 56, que ya también lo vimos, que es obligación escribir los recursos en español o en su caso acompañarlos con su traducción. Así entonces, bueno, pues este artículo, el artículo 56, rige para toda la demanda y no solamente para la demanda. Recuerden ustedes también que si hay algún documento dentro de los requisitos materiales, de acuerdo al artículo 95, algún documento que debamos de acompañar, ese documento deberá de ir con su traducción correspondiente. Ahora sí saltamos al rubro. El artículo 270 del Código de Procedimientos Civiles establece lo que debe de llevar el rubro como esencial. Deben de ser el nombre y apellidos de las partes y en su momento, en este caso todavía no, porque no tenemos el número de expediente para poder identificar, son los datos de identificación. El artículo 270 establece que sin estos datos de identificación, el documento no va a ser tramitado y se guardará como expedientillo hasta que se pueda ubicar. Entonces, es muy importante este documento. Vamos a ver si me puedes ayudar a poner el artículo 270, Baden, por favor, del Código de Procedimiento. Ah, no, aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Eh, no sé si vean el Código de Procedimientos. No, profesor. No, ahorita lo Hay que cambiar pongo. la configuración de compartir pantalla para poder compartir el código, doctor. Ok. Ahora sí ya lo ven. Sí, por favor, así ya. Ok. No sé que ahora ya me fui muy arriba. Artículo 270 dice, todas las promociones de las partes deben ser firmadas por estas, por sus, aquí abajo. Asimismo, las promociones deberán tener la debida identificación del litigio, que contendrá por lo menos los nombres del actor y el demandado, así como el número de expediente, sin cuyo requisito no se les dará el trámite correspondiente. Entonces, en este caso, como ven, no se le va a dar trámite correspondiente si no tenemos el rubro bien identificado. Vamos de nuevo a la otra presentación. ¿Qué es lo que sucede cuando llega a un juzgado una promoción sin rubro? Se le genera un expedientillo hasta que se logre identificar. En este caso, el rubro no puede llevar el número de expediente porque no hemos presentado la demanda y es hasta el momento de su presentación que se le va a dar el número de expediente. Por lo general, se pone el apellido, primero la parte actora, luego la parte demandada, obviamente con las precisiones. Ese artículo, el 270, pues también está mal integrado, tiene mala estructura legislativa porque habla de los nombres de las partes. Ya quedamos que también hay razón y denominación social. Entonces, en este caso se pone el apellido de la parte actora seguido del nombre. Como ven, en este caso estamos hablando de alguien que ya falleció, por lo tanto es la sucesión de León Rueda Lucía, pero empezamos por el apellido.
Siguiendo lo dispuesto en el artículo 56, no ponemos versus. Muchas personas ponen el versus, copian las demandas de los despachos y ponen el versus que está en latín. Tampoco pasa nada si ponen el versus, pero no estarían cumpliendo con el artículo 56, tampoco los van a prevenir, no va a suceder nada. Sin embargo, este es un pequeño detalle en donde empezamos a ver cómo ya si utilizan la palabra contra, son abogados que están utilizando el detalle en su ejercicio profesional. Después pongo estas líneas que separan y pongo juicio ordinario civil de otorgamiento de firma y escritura para que se sepa qué tipo de juicio es. En la parte izquierda dice artículo 56, digo 65, el sello y oficialía de partes. No está el sello porque no lo hemos presentado, pero es el lugar donde vendrá el sello, además de que en la primera hoja, en la parte posterior de esta hoja, van a poner la impresión del número de expediente, la fecha, la hora y el juzgado que le corresponde, el turno correspondiente. Aquí lo que le van a poner es un sello manual entintado, por lo general en morado. El artículo 65, vamos a regresar de nuevo ahora al Código de Procedimientos. El artículo 65. Profesor, Sí. tengo una duda. He visto que en algunos escritos le ponen escrito inicial de demanda. ¿Eso es correcto o es Sí. mejor usarlo? Sí, está bien. Escrito inicial de demanda. O el rubro que yo estoy poniendo. Pero está bien escrito inicial de demanda. También. Okay, hay gracias. algunas cosas, y esa es la razón de tener este taller, que van a ver que hay algunas cosas, y aquí se refuerza todas las herramientas que hemos estado viendo en el curso, y se las resalto para que ustedes las tengan a la vista. Ustedes recuerdan que les he dicho que un poco me interesa que ustedes manejen el concepto de demanda, de contestación y demás, sino que más bien deben de conocer ustedes las palabras esenciales y a partir de esas palabras esenciales, ustedes pueden estructurar su propio concepto. Pues la demanda es también así. Este taller lo que procurará es decirles los artículos esenciales y a eso me refiero con el estilo. En ninguna parte dice que en el rubro, si recuerdan ustedes, dice el 270, que como mínimo, deberán de tener los nombres de las partes y el número de expediente. Nosotros podemos añadirle más cosas. Inclusive, ya cuando se presenta la demanda y le asignan la secretaría, solemos poner el número de expediente y la secretaría a la que le corresponde. Y podemos poner escrito inicial de demanda, recurso de apelación, contestación de demanda, ofrecimiento de pruebas. Podemos ponerle el rubro o en el rubro podemos ponerle el tipo de escrito que es, o bien, como se los acabo de yo de mencionar, el tipo de juicio que es, para no errarle. Ahora, el artículo 65 establece, ya lo están viendo, ¿verdad? Sí. Ok. Dice, en esta parte, el artículo, la primera, habla de los tribunales y los juzgados deben de tener una oficialía de partes común y su propia oficialía de partes. Esto ya lo vimos. Y establece que en este párrafo que estoy poniendo en sombra, dice, el escrito por el cual se inicia un procedimiento deberá ser presentado en la oficialía de partes común a los juzgados de la rama de que se trate. Para ser turnado al juzgado que corresponda, los interesados pueden exhibir una copia simple del escrito citado a fin que dicha oficialía de partes se los devuelva con la anotación de la fecha y hora de presentación sellada y firmada por el empleado que la reciba. Entonces, fíjense cómo aquí el acuse de recibo con los elementos que deben de insertarse
una vez que ustedes se entreguen, y además dice, pueden exhibir, podrían no exhibirla. Claro que el riesgo es mucho, porque si la demanda se pierde en el trámite o en la llegada al juzgado, ustedes no tendrán la forma de comprobar que presentaron algún documento, ni con qué documentación la presentaron. Por eso es esencial esa copia simple que le llamamos acuse. Y aquí no van a encontrar la palabra acuse de recibo, pero aquí sí encuentran que pueden exhibir una copia simple del escrito citado a fin de que la oficialía de partes lo devuelva con la anotación de la fecha y hora de presentación. Debe de ir, la fecha y hora de presentación debe de ir sellada y firmada por el empleado. ¿Con qué idea? De que también se turne el juzgado. Entonces, esos son los elementos que una vez que ustedes presenten la demanda, les insertarán en esta parte y en el reverso de la hoja. Ahora, vamos al artículo, a la primera fracción. Este artículo está mal porque este formato lo realizamos cuando era la ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia, hoy es la ley orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, ustedes pueden ver aquí como el artículo 255, fracción primera, que es la tercera, el tercer recuadro que está del lado izquierdo, establece como requisito insertar el tribunal ante el que se promueve. Y aquí tenemos que ver el artículo 143 y 144, porque estamos estableciendo que es juez civil. Vamos a ver el artículo 143 y 144. Toda demanda debe formularse ante el juez competente, el 143. Y 144, la competencia de los tribunales se determinará por la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Ustedes en el ejercicio que van a presentar el domingo, estaría yo esperando que no me presenten este artículo, el 50, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia para establecer que es competente el juez de lo civil, sino que ustedes tendrán que buscar cuál es el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que le aplica para determinar que es competente civilmente el juzgado. Ahora, vamos, ¿hasta aquí alguna pregunta? Como ven, hay un capítulo de competencia en el Código de Procedimientos, pero a la vez en la ley orgánica, para fijar la competencia del juez, van a tener que revisar el capítulo. Yo aquí puse 143 y 144 porque son las reglas generales para establecer la competencia. Sin embargo, hay más artículos de los cuales se puede desprender la competencia del juzgado civil, incluyendo el de la ley orgánica. Entonces, bueno, pues ese sería para cumplir ese requisito. Nos vamos a la parte del proemio. El proemio es el primer párrafo de la demanda. Le llamamos proemio. En ninguna parte del Código de Procedimientos se establece que debe de existir un proemio. Sin embargo, con la integración de varios artículos es que generamos ese proemio. Aquí en este caso se menciona Diego García León promoviendo en mi carácter de albacea de la sucesión a bienes de la afinada Lucía León Rueda, personalidad que acredito a través de la copia certificada de la audiencia que contiene la Junta de Herederos. Aquí vemos cómo ustedes lo primero que tienen que hacer es determinar quién es la parte actora y quién es su representante. Si recuerdan ustedes, vamos a ver, espérenme.
Ya se trabó. Ahí está. Si recuerdan ustedes, una parte importante dentro de la integración molecular es la parte de la legitimación. Legitimación ad causam y ad processum de la parte actora. Por eso es importante que ustedes puedan revisar esa parte y acreditarlo en la demanda. A ver, se traba. Esperen un segundo. No me deja avanzar. Ahí está. Entonces, en la fracción, ven como el artículo 95, fracción primera del Código de Procedimientos, dice que debemos de acreditar la legitimación ad processum. Recuerden ustedes que el 95 indica los documentos que debemos de acompañar. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que acompañar, por eso es que se menciona que la personalidad se acredita a través de la copia certificada de la audiencia que contiene la Junta de Herederos celebrada en fecha tal ante el juez y se establece como anexo 1. En ninguna parte se establece que deben ustedes de poner anexos o mencionarlo por anexos, pero es una forma clara de ir llevando al juez de la mano para que pueda tener el cumplimiento de los requisitos junto con los documentos. Y obviamente el documento que estén acompañando va a ir mencionado como anexo 1. Aquí, como ven, del lado derecho es la legitimación ad causam. En el recuadro dice legitimación ad causam. ¿Quién es la legitimada ad causam? La sucesión de Lucía León Rueda. Obviamente, al ser sucesión, tiene que estar representada, en este caso, por el albacea. Entonces, aquí se da tanto la legitimación ad causam como la legitimación ad processum. También podrían ustedes mencionar, aquí falta mencionarlo, déjenme ir ahora de nuevo al Código de Procedimientos. La legitimación ad causam y ad processum la vamos a tener ubicada en los primeros artículos del Código de Procedimientos. Legitimación ad causam. Solo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena y quien tenga el interés contrario. Esto es ad causam. Y ad processum, el segundo párrafo, podrán promover los interesados por sí, bueno, por sí es ad causam o por sus representantes o apoderados. Esto sería ad processum. También puede promover el Ministerio Público y aquellos cuya intervención se autoriza. Ahora, esto no es el único artículo que se refiere a la parte del acreditamiento de personalidad de la legitimación ad causam y ad processum. Vamos a ver que hay un capítulo primero del título segundo en las reglas generales que establece ahí en su demanda, en su examen, deberán también vincular el artículo primero, el artículo 44 y los que ustedes consideren de acuerdo a lo que vean en este capítulo. Por ejemplo, el artículo 44 dice, todo el que conforme a la ley esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles puede comparecer en juicio. Luego viene
por los que no se hallen en el caso del artículo anterior, que sería el caso en el caso de la señora Rueda León, porque ya no está en pleno ejercicio de sus derechos civiles, porque ya falleció, comparecerán sus representantes legítimos. Entonces, va a comparecer, fíjense, va a comparecer, por eso en el rubro dice su sucesión. El que está compareciendo es la sucesión de la señora Rueda, no la señora Rueda en sí mismo, porque ella ya falleció, ella ya no puede comparecer. Pero el artículo 45 establece que deberán de comparecer sus representantes legales. Y aquí ven todo este capítulo que establece la forma de la representación. Ustedes tendrán que mencionar en el documento que van a presentar el domingo cuáles son los artículos que irían aquí con la legitimación ad causam y ad processum, además de los que ya se están mencionando. Luego viene el domicilio para oír y recibir notificaciones, que es el artículo 112. El 112 establece que se debe de establecer el domicilio para oír y recibir notificaciones. Recuerden que es dentro de la jurisdicción, dentro de la Ciudad de México, en este caso porque el Poder Judicial al que estamos acudiendo es al de la Ciudad de México. Ahí se señala la dirección y además se señala a los autorizados para oír y recibir notificaciones. Como ven, es en términos del cuarto párrafo del artículo 112, es decir, le estamos dando plenos poderes, el mandato judicial a la persona que está aquí mencionada. Estamos aquí señalando cuál es su cédula profesional para que pueda comparecer. De esta manera, al dar el número de cédula y autorizarlos en términos del párrafo cuarto del 112, estamos dándole todas las facultades que establece el 112. Si hubiere a alguien que ustedes quieren autorizar solamente para imponerse de autos, tendrán que mencionarlo también y decir que es para imponerse de autos. Vamos a la segunda página, si esto me lo permite. Ahí está. Bueno, en la segunda página, el segundo párrafo, por lo general, yo lo que hago es poner el tipo de acción, quién es el demandado y el domicilio donde puedo emplazarlo. Entonces, aquí verán que dice por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 27. ¿Por qué el 27? Porque el 27 es el que contempla la acción pro forma. El 255 y 95 son los requisitos formales y materiales del Código de Procedimientos para el Distrito Federal y los artículos, y aquí vean cómo ya se empieza a entrelazar con otro código, que es el Código Civil. Y con los artículos 2316 y 2320 del Código Civil para el Distrito Federal. En este caso, estos artículos son los que establecen que en el caso de una compraventa de un bien inmueble que supera cierta cantidad, la formalidad deberá de ser ante notario público, ser un contrato de compraventa en escritura. Y por lo tanto, de ahí se deriva la obligación de otorgar la escritura y en caso de que no se haya otorgado, como es el caso, existe la acción pro forma que está en el artículo 27. Es en la vía ordinaria civil. Recuerdan ustedes que hay varias vías, están los juicios especiales y el juicio ordinario. En este caso es la vía ordinaria civil. Y menciono que ejercito la acción pro forma en contra de la persona moral, pongo el nombre de la persona moral, quien para efectos puede ser emplazada en el siguiente domicilio. Y ponemos el domicilio para emplazar, que puede ser en cualquier lugar. En este caso es en Ciudad Juárez, Chihuahua, y por lo tanto estoy solicitando que se libre exhorto al tribunal competente para que proceda a practicarse el emplazamiento en términos de lo dispuesto por el artículo 109 del Código de Procedimientos.
En este caso, estoy pidiendo, de acuerdo a la legislación del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, o del Distrito Federal, que me permitan diligenciarlo por mí. Hay dos formas, se puede diligenciar por medio de la autoridad o a través de los oficios de quien lo está solicitando. En este caso, estamos solicitando que se tramite por conducto de nosotros. Después ya viene, de acuerdo al 255, como ustedes podrán ver, ya cumplimos varias fracciones del 255, ya cumplimos el tema de el tribunal ante el que se promueve, el nombre y apellidos del actor, el domicilio para oír recibir notificaciones, el nombre del demandado, el tipo de acción que estoy ejercitando con el fundamento de derecho. Recuerden ustedes que aquí estoy poniendo la acción pro forma, pero también el Código de Procedimientos establece que la acción procede aún sin dar el nombre. Me podría equivocar de la acción, el nombre de la acción también, podría yo equivocarme, pero si está clara la causa de pedir y las prestaciones, procede la acción, aunque el nombre de la acción esté mal. También recordar que el Código de Procedimientos establece que no se pueden generar acciones simultáneas. ¿Cuál podría ser una acción simultánea? Una acción que depende la existencia de una o la procedencia de uno de la otra. Entonces, para poder, por ejemplo, si se hubiera incumplido el contrato de compraventa, yo no me puedo ir, y es privado, yo no me puedo ir a solicitar el cumplimiento forzoso del contrato de compraventa porque no tiene la formalidad. Entonces, al no tener la formalidad, primero tengo que solicitar la formalidad, hacer la acción pro forma y ya una vez que esté constituido en escritura en virtud de esta sentencia que se dicte, entonces sí ya puedo reclamar y demandar con base en la escritura que se haya otorgado por esta acción. Pero yo no podría generar las dos acciones en el mismo escrito porque son simultáneas. Y además tampoco puedo generar acciones contradictorias. Por ejemplo, yo no podría pedir, cuando hay un incumplimiento de contrato, yo no podría pedir la rescisión del contrato y el cumplimiento forzoso del contrato. Son acciones contradictorias, porque si pido la rescisión es para que las cosas regresen al estado en el que se guardaban antes del incumplimiento. Y si a la vez pido el cumplimiento forzoso, pues sería ilógico que esté pidiendo la rescisión y que además esté pidiendo el cumplimiento. O pido el incumplimiento, el cumplimiento forzoso, o pido la rescisión por incumplimiento. Ahora, acá vamos a entrar ahora a las prestaciones, que en el Código de Procedimientos se establece el objeto que se reclamen, que es en el artículo 255. Aquí, como podrán ver, estoy pidiendo el otorgamiento de la firma y escritura ante notario público del contrato celebrado entre las partes. Y pongo y ubico, recuerden ustedes, cuando estamos hablando de bienes muebles o inmuebles, muebles o inmuebles, hay que identificarlos. Esto no se encuentra en el Código de Procedimientos, por lo general, la parte de identificación del bien, pero para efectos de una acción pro forma, pues es fundamental sobre qué bien inmueble y entonces lo tengo que ubicar perfectamente. Vamos a la siguiente página. Que la canción. A ver. No me permite.
No me deja abrirlo, espérenme un segundo. Listo. Ok, entonces aquí ven cómo sigo explicando el capítulo de prestaciones o de objeto. Viene que en el inciso B, en caso de que la parte demandada no comparezca a firmar ante fedatario público, se le autorice al juez a firmar en rebeldía. Esto también tiene su fundamento en uno de los artículos del Código de Procedimientos Civiles. Viene la correspondiente inscripción ante el registro público de la propiedad. Una vez que sea escriturado, pues vamos a solicitar su registro ante el registro público de la propiedad, el pago de la mitad de los gastos de escritura y registros que se generen con motivo de la formalización, eso porque así se establece en el contrato, el pago de los impuestos que se generen con motivo de la elevación a la escritura pública y el pago de los gastos y costas. Todo esto, como ven, tienen su fundamento en varios artículos que pueden ustedes constatar y pueden analizar a mayor profundidad. No quiere decir que lo que está aquí es lo único, sino que puede ser que puedan ustedes agregar más artículos. Ahora vamos al capítulo de los hechos. Recuerdan ustedes que en el artículo 255 se tiene que fundar en hechos, y aquí están algunas tesis, una tesis que habla de la imprescriptibilidad de la acción pro forma. También hay una tesis aquí cuyo rubro dice tesis, acción, necesidad de precisar los hechos en que se funda. Entonces, es fundamental narrar los hechos. Ya hemos visto cuáles son los hechos sustantivos o sustanciales, son los que están vinculados o jurídicamente relevantes, que son los que están vinculados con los elementos constitutivos de la acción. Aquí se mencionan como hechos, bueno, ya ven ahí ustedes algunos hechos que se mencionan. Déjenme ver si ahí están, para que puedan tener todos los artículos. Se menciona cuándo se firmó el contrato, entre quién y quién, cuáles fueron las condiciones, si se pagó, si no se pagó. Ahí se van narrando cada uno de los hechos, se van mencionando los anexos, cuando está vinculado con algún documento, por ejemplo, el anexo 2. En la siguiente página van a ver cómo también se menciona, déjenme ver, aquí se siguen describiendo los hechos y se van estableciendo algunos de los artículos en donde se establece que se entregó la cosa virtualmente, cuál es el principio de la autonomía de las partes, el requisito de procedencia de la acción pro forma por convención entre las partes, eh, cuáles son los documentos que se deben de anexar de acuerdo al 95 y el derecho de exigir que se dé al contrato la forma legal se encuentra en el 1833.
una vez que ya se describieron todos los hechos, vinculándolo con los testigos y con las documentales, en este caso me voy a ir al artículo 262 del Código de Procedimientos, así como a los artículos 3044 del Código Civil para determinar o solicitar la 2043 y 2044, de 3043 y 3044 para solicitar la notación preventiva. Cuando ustedes tengan un juicio en donde el bien inmueble sea materia de la controversia, ustedes pueden solicitar en un juicio ordinario la notación preventiva para que se registre en el registro público de la propiedad, se tome el antecedente registral y aquel que adquiera, pues sepa que hay una controversia en esa casa, en ese bien inmueble y que le depare perjuicio. Aquí, aunque ya al principio, en el segundo párrafo después del proemio, mencioné algunos elementos de derecho y la acción pro forma, aquí de nueva cuenta abro yo un capítulo en donde establezco el fundamento de derecho sustantivo adjetivo y el competencial. En este caso, recuerden ustedes que la competencia está mal determinada porque no le es aplicable este artículo porque la ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia ya fue derogada por la ley orgánica del Poder Judicial. Y se van a encontrar ya en la última hoja los petitorios. Los petitorios no tienen fundamento en el Código de Procedimientos, ni siquiera se mencionan como tal, pero es un resumen de lo esencial que ustedes están pidiendo en su escrito. En este caso, pues lo esencial en una demanda es tenernos presentados en términos del escrito en calidad de albacea, reclamando las prestaciones del condominio Villarreal que se precisan, que se admita trámite la demanda con las copias simples y exhibidas, se corra traslado y se emplace al demandado para que conteste en el plazo de 15 días, que se tenga por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones y a las personas y profesionistas mencionados para oír y recibir notificaciones y en términos del párrafo cuarto, se ordene la inscripción preventiva en el registro público de la propiedad y se ordene la expedición a costa del suscrito de las copias certificadas de la demanda, del auto admisorio y de los documentos base de la acción. Esto es una medida preventiva porque luego, recuerden ustedes que hay personas que indebidamente hacen perdedizo el expediente. Entonces, esto es muy importante porque si les hacen perdedizo el expediente, ustedes podrán solicitar el incidente de reposición de autos con copias certificadas y, bueno, al final viene la firma que ya también hemos visto cuál es el fundamento. No sé si tengan alguna duda respecto de la estructura de la demanda, tanto en su forma, su contenido, el ejercicio, que no, recuerden, no es un ejercicio, es su examen parcial, con el que buena parte de su evaluación va a ser considerada. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Pues, Bueno, ¿alguna duda? Pues para volver a revisar la explicación que dio el día de hoy, ¿dónde podríamos revisar la grabación de la clase, maestro? La va a subir Baden, la va a subir Baden a la Academia de Enseñanza Digital. Salvo mejor consideración, doctor, también la dejo en el canal de YouTube. Ah, y en el canal de YouTube, cierto. En la Academia de Enseñanza Digital. Así es. Ya tienen los dos medios. Recuerden ustedes que los artículos que están aquí mencionados pueden ser que sí apliquen y pueden ser que ya no apliquen. Ustedes tienen el deber de revisar. Esto es un ejemplo, nada más. De revisar no solamente que sean los vigentes, que sean los únicos y que esté completo.
¿Ok? Y por ejemplo, acá en esta donde menciono esta tesis, a ver, vamos a... Aquí en esta página dice, tesis, exhibición del precio adeudado es un requisito de procedencia. Ustedes tendrían que anexar esta tesis o alguna otra tesis, no sé si sea la vigente, porque fíjense, este es del 2000. Entonces, seguramente puede ser que haya una tesis más actualizada. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. ¿Tenemos alguna duda en la construcción del proceso? Bueno, en los arreglos más bien. Porque bueno, ahorita que nos dio como el famoso machote, nos surgieron algunas como, bueno, más bien, pude como ir, checando las partes, ¿no? Con lo del caso, con estas, como por ejemplo al inicio de la demanda, ¿no? Que dijo que como el propietario del bien inmueble ya había muerto, pasaba a sucesión de... Ajá. O sea, En el si caso bien, que ustedes tienen, no tienen una sucesión, según recuerdo. Son ajá, dos no, personas físicas, ¿no? ajá, exactamente. Entonces, por ejemplo, aquí en el rubro tendrás el nombre de las dos personas, iniciando por el apellido de ambas. Y aquí Ah, abajo ya tú dirás si va a ir por propio derecho, ya la estoy modificando aquí, si va a ir por propio derecho o si va a ir representada por alguien. Y si va a ir representada por alguien, recuerden ustedes que tendrán que poner aquí los datos hipotéticos de la escritura, por ejemplo, si es a través de una escritura. Y con la demanda, ustedes van a presentar un archivo o al final de la demanda van a poner una hoja que diga poder o escritura número tal en donde se otorga el poder de tal a tal persona. No me van a copiar toda la escritura, sino simplemente que yo pueda ver que sí están cumpliendo con el artículo 95, fracción primera, que sí anexaron el documento. Si, por ejemplo, en el caso de ustedes, no recuerdo, es una acción reivindicatoria, ¿no? Es la acción reivindicatoria y adquiere por sucesión, me parece, si mal no recuerdo. Entonces, el documento base de la acción que les genera a ustedes la posibilidad de solicitar la devolución del bien es la escritura o la sentencia del juez, de acuerdo a lo que esté descrito, no recuerdo el caso, y ahí tendrán que mencionarlo en el proemio. Aquí tendrán que poner que tal persona promueve por propio derecho este, personalidad que acredita con la sentencia dictada por el juez tal en donde se le adjudica el bien inmueble tal, ubicado en tal lugar. Y autorizan para oír recibir notificaciones a quien quieran. Y deben de acompañar el segundo anexo que acompañarían serían una hoja o al final de la demanda otra hoja que diga que describa el documento con el que están acreditando que son los titulares. ¿Sale? sí, profe, muchísimas gracias. Bueno, entonces la siguiente sesión, lo que vamos a ver, bueno, de una vez lo voy a mencionar rápidamente, pero lo vamos a ver. Cuando ustedes presentan la demanda, ya vimos que se presenta en la Oficialía de Partes Común del Tribunal Superior de Justicia para que se le dé el turno. El turno es que se le asigne el número de expediente y el número de juzgado que le corresponde, de acuerdo a la metodología que se tiene. Nosotros no podemos decidir, aquí fíjense, yo no puse el número de juzgado civil. Lo único que puedo determinar es la competencia, es decir, qué tipo de juez, si es juez de lo civil, si es juez oral, si es juez de lo que sea, si es juez penal, si fuera materia penal. Pero no puedo determinar el número de juzgado. Eso se los determinan cuando presentan la demanda en la Oficialía de Partes Común. Una vez que se presenta la demanda en la Oficialía de Partes Común, el juez puede admitir, prevenir o desechar. Admite
Dice el Código de Procedimientos cuando se reúnen los requisitos del artículo 95 y 255. Ya vimos que hay al menos 2 requisitos que son esenciales que no se pueden subsanar. Uno es la falta de firma. Cuando no tiene firma, no es subsanable, no me pueden prevenir. Ya lo vimos hasta el cansancio. Y el otro requisito es cuando la competencia manifiesta no sea del juzgado al que yo le estoy fijando la competencia. Por ejemplo, si yo aquí le pusiera juez de lo familiar en turno, pues ya vieron que el caso es una acción pro forma, entonces un juez de lo familiar no puede tener competencia. En ese caso, el juez desechará por no ser competente, no va a prevenir. Hay algunos casos en los que no está tan clara la competencia y en algunos casos sí pudiera prevenir, pero cuando hablamos de competencia, por lo general desecha. Si hay alguna inconsistencia, la demanda no es clara o es obscura. ¿Cuándo es obscura? Si, por ejemplo, aquí en el rubro dice Diego García León, promoviendo en mi carácter de albacea de la señora Lucía León Rueda. Si, por ejemplo, aquí el apellido es León Rueda, si en el rubro yo los pusiera al revés, Rueda León, entonces el juez me va a prevenir porque es obscura, porque aquí dice un nombre y aquí dice otro. O sea, si están invertidos los apellidos. Aquí está bien porque estoy empezando por el apellido, el primer apellido. El primer apellido aquí está bien. Pero si aquí dijera Lucía Rueda León, aquí estaría mal y me prevendría. Si, por ejemplo, yo menciono en los hechos que el contrato fue firmado el 22 de enero del 2028, pues obviamente no puede ser porque el 2028 todavía no sucede, entonces me va a prevenir para que aclare la fecha del contrato. Si, por ejemplo, no presenté con qué estoy acreditando el albaceazgo, que aquí dice la Junta de Herederos, si no presenté la Junta de Herederos, entonces el juez me va a prevenir para que en el término de 5 días yo desahogue la prevención en los términos que me estableció. Si no desahogo la prevención, me va a desechar la demanda. Si desahogo la prevención adecuadamente, me va a admitir la demanda. El efecto de admitir la demanda es ordenar que se emplace al demandado. Y vamos a ver cuáles son los efectos en la siguiente clase ya, cuáles son los efectos de la presentación de la demanda y cómo se practica el emplazamiento, los efectos del emplazamiento y la nulidad del emplazamiento cuando no se realiza adecuadamente. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Nos vemos la siguiente clase. Que tengan bonito día. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.